Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir en el módulo con la parte 3 de la clase uno, que tiene que ver específicamente con el baño en cama. Cuando hablamos de por qué es esencial una higiene en las personas adultas mayores, debemos de siempre referenciar o de tener en cuenta que más que nada va a favorecer, ayudar a preservar la salud mental, a prevenir enfermedades infecciosas, a alguna afección que también puede ser dolorosa y a mejorar la vida social de este adulto mayor. Por eso me parecía importante esta imagen en donde hace hincapié en que cuidarse puede mejorar mucho el estado de ánimo de la persona, ¿verdad? También que reduce el riesgo de contraer alguna enfermedad, de que también con una buena higiene pueden evitarse muchas de estas infecciones que luego son dolorosas y que con esta buena higiene, sin malos olores, puede mejorar mucho su vida social y también esa relación con los demás, ¿verdad? Haciendo mención a los 6 pasos para un baño perfecto en la cama, tenemos que pensar en los brazos, luego en el tórax o el pecho, en lo que tiene que ver en la zona abdominal, en las piernas y los pies, en la zona genital, y también tiene que haber un paso final en todo lo que tiene que nosotros pensar en ese momento de qué es lo que debemos realizar en este baño. Cuando estoy haciendo referencia a este baño en cama, tengo que entender que esto se va a realizar en una habitación, en un espacio. Tengo que tener en cuenta, como dijimos, el cierre de las ventanas, la temperatura ambiente, no solo del ambiente, sino también del agua que nosotros vamos a necesitar, la intimidad de la persona, el tener en cuenta en el momento del día en que se va a realizar ese baño, también en lo posible tener el consentimiento de la persona para poder realizarlo y siempre tener en cuenta la intimidad de la persona como también el momento en que se va a realizar y la autonomía que podemos lograr en que nos colabore si la persona puede, ¿no es cierto? Es por eso que generalmente cuando para el baño necesitamos cierta cantidad de materiales que son importantes que los tengamos en conocimiento y que repasemos siempre, muchas veces como hablamos de ese hábito, ¿no? De esa mecánica que ya tenemos, que sabemos lo que necesitamos para el baño, pero que muchas veces no está de más volver a mirar una última vez para ver que no nos esté faltando nada. Es necesario siempre el toalla y el toallón que sea diferenciado para distintas partes del cuerpo. También pensar en diferentes, a lo mejor esponjas o algodón o lo que se use normalmente en este caso para poder bañar a la persona, siempre pensando en que sea algo suave, ¿no es cierto? Qué tipo de jabón, siempre como los champú o el acondicionador, se requiere que no tengan químicos para que no cause una irritación en el cuero cabelludo o en la piel. Cuando hablamos de la parte de la pasta dental o el cepillo de dientes, también que sean los que generalmente odontología nos recomienda para el tipo específico que es el que está utilizando la persona. También el pensar en con la podóloga qué tipo de cepillo de uñas o qué vamos a necesitar específico para hacer este baño en el pie, cuáles son, si necesita o no, un rasurado en su rostro, también tener un vaso y las cosas de higiene personal como el desodorante o la colonia o la que persona utilice posterior a el baño.
Siempre es recomendable tener agua a temperatura adaptada a la persona. Esto es necesario que la persona pueda tener esa temperatura para poder comentar si está adecuada. Las palanganas para poder recoger el agua del baño generalmente se necesita para ir cuando uno hace el primer baño o el enjuague. Es importante esto de las mantas de baño para poder cubrir a la persona, no solamente respetando también su intimidad, sino también para que no pierda temperatura, ¿no es cierto?, mientras se realiza el baño. Existen algunas sábanas adicionales que podemos contar, como la salea, para si tengo que realizar algún movimiento con la persona, que por supuesto si es más factible que sea de 2 personas, para poder movilizarla, ¿no es cierto? Y también es necesario, si tengo que realizar la higiene genital en la zona, poder colocar esta chata, o para poder evacuar o eliminar el papagayo también cerca, ¿verdad? También lo que podían observar es un cuerpo de una persona con distintos colores, y esos colores tienen que ver con el orden en que uno debe iniciar a hacer el baño, que generalmente es cefalocaudal, y que queda al final la zona genital, que es la zona, digamos, que se considera con más suciedad, ¿no es cierto? Los pasos a seguir que yo debo tener en cuenta para hacer el baño: generalmente tener todo a mano, tener todo ordenado, los materiales que se van a ir utilizando desde primero al último, esto de poder tener una organización y no tener que estar como salteando algún material y después no encontrarlo en el momento que uno lo necesite. Si la cama es regulable, por supuesto, de colocarlo en una posición adecuada y poder colocarle seguro para que no se movilice. Siempre se quitan las sábanas de arriba y se ponen en su lugar una manta de baño específica, que puede ser el mismo toallón que luego después vamos a utilizar. Ayudar siempre a la persona que puede moverse hacia donde se encuentre el cuidador de un lateral o del otro. Comenzar siempre con el lavado del cabello, que a posteriori vamos a ver la técnica. Se coloca siempre una toalla sobre la zona del tórax, y luego se comienza a quitar la ropa que lleve en ese momento. Siempre se debe de lavar los ojos solamente con agua, y en todo caso se puede hacer con una solución salina, con si lo tiene a lo mejor indicado por el oftalmólogo, con una gasa, para que sea también un movimiento desde el lagrimal hacia afuera, cosa de que arrastre si tiene algún tipo de, a lo mejor, cuerpo extraño o lagañas que se le pueden ir informando, ¿no es cierto?, que eso es muy común también. Y también pensar en secar muy bien ese ojo, y siempre dando como así como palmaditas, no haciendo de arrastre fuerte. Eso también, cuando nosotros utilizamos el algodón o utilizamos la esponja, tenemos que siempre no frotar, sino que ir haciendo, más vale, presiones suaves sobre esa piel que está tan frágil y que puede ocasionarle una lastimadura o un roce, una laceración. También esto de usar esta gasa para distinto ojo, no usar la misma, ¿verdad? Después lavar muy bien la cara, el cuello, las orejas, la zona de afuera del oído, del pabellón, ¿verdad? Tener muy bien, y la precaución de colocar siempre una toalla debajo a lo largo, generalmente bajo el brazo o el paciente, lavar y secar esa extremidad con fricciones largas, o sea, como que hago esa fricción pero suavemente, desde la mano hacia el hombro, lavar bien la axila, y también se repite lo mismo y el mismo procedimiento del otro brazo,
y generalmente lo que se tiene que tener muy en cuenta es que luego se enjuaga y se seca. Tenemos que ir como realizando por partes este baño para que la persona no llegue a tener una temperatura que tengamos una hipotermia, ¿verdad? Siempre es aconsejable por eso la temperatura, el tiempo que voy a necesitar para poder hacer el baño correcto y que no me demande un mayor tiempo para que no sufra ningún tipo de hipotermia. Entonces, siempre es necesario estar bien organizado con lo que voy a necesitar, con esos elementos, con la manera, cómo lo voy a realizar, ¿no es cierto? Es fundamental para no perder tiempo y también para hacer correctamente ese baño que necesito llevar a cabo con la persona que estoy asistiendo. Y continuamos, entonces generalmente se debe colocar las manos en una palangana, ¿no es cierto?, con agua, donde se lavan, se le coloca el cepillito para lavar específicamente. A veces es recomendable sacarse los anillos o pulseras, lo que tenga en ese momento, para poder hacerles un buen lavado y luego después se vuelven a colocar, ¿no es cierto? Y también entre medio de los dedos, ¿no? En esta zona interdigital para que también pueda realizarse el lavado correspondiente y el buen secado. También luego uno puede ir colocando la manta sobre la parte del tórax y el abdomen, donde vamos a ir realizando el lavado y secando, ¿no es cierto? Lavamos, enjuagamos y secamos, pero aquí vamos a prestar especial atención a la mujer, sobre todo en la zona por debajo de la mama. Entonces allí generalmente para que no quede húmeda la zona, que luego puede generar un olor que no es el adecuado y también a lo mejor se puede formar hongos. Entonces es necesario que tener en cuenta esta zona específica, como sería lo mismo en la zona baja del abdomen, cuando la persona por allí se le forma la zona del delantal, que decimos que también en esa zona tiene que estar, como la zona también de la ingle, que tienen que estar secas y en lo posible revisar o comentar a ver con una dermatóloga cuál es, digamos, la solución adecuada para colocar, ¿no es cierto? Porque muchas veces colocamos talco, otras veces colocamos un polvo, otras veces colocamos alguna pomada que me dieron, que me dijeron, que me comentaron, y a veces eso hace que se produzca mayor humedad, mayor concentración de a lo mejor algún otro tipo de hongo y que luego después ocasione alguna situación que puede lastimar o lacerar la piel, ¿no? Entonces volvemos a recomendar que siempre se consulte, siempre se comunique con los familiares, con el profesional, para que pueda indicar de acuerdo a la piel y las características de la persona qué es lo recomendable para ella, ¿sí? También vamos a colocar y vamos a ayudar a que la persona pueda colocarse en posición de lateral o la que necesite para poder realizar el baño en lo que tiene que ver con la espalda y con los glúteos específicamente. También lavar, enjuagar y secar correctamente para que no tenga ninguna contraindicación, digamos, en ese momento. Siempre también los glúteos y la parte superior de los muslos. Y aquí nuevamente prestamos atención a los pliegues, ¿no es cierto? En ese momento uno con la esponja puede llegar a dar un tipo de masaje como para que la persona también se sienta a lo mejor que se descontractura o que se siente un cierto bienestar en el momento en que se realice
este masaje y este lavado en la espalda correspondiente. Muchas veces se va a realizar una colocación de la chata, que también vamos a revisar y vamos a ver más adelante, para que se puedan lavar los genitales correctamente, siempre de arriba hacia abajo, más en la parte que tiene que ver con la mujer, ¿no es cierto? También se deben separar las piernas para poder ver y observar los labios que tienen que ver con los externos vaginales, y en el hombre retraer en lo posible el prepucio. Estas instancias o estos momentos, muchas veces si la persona lo puede realizar, es un momento en el que él puede colaborar o ella puede colaborar y lo puede hacer para evitar muchas veces esto de a lo mejor no tener la confianza suficiente a uno, o sí, pero que le dé un pudor, que le dé vergüenza a la persona. Y a veces estos momentos son los momentos en que la persona luego no quiera bañarse, entonces tenemos que lograr esta buena comunicación y anticiparnos siempre, ¿no es cierto? Que no sea algo brusco, algo de repente que pueda ir sucediendo. Aquellas personas que presentan sondas vesicales, también se tiene que evitar que se tire de la misma, ¿no es cierto? Y siempre se debe consultar al profesional, se debe de clampear y se levanta, nunca se pasa por encima de la pelvis, porque esto también puede generar un reflujo en el sistema urinario donde podemos causar también una infección. Entonces siempre hay una manera de hacerlo y es importante que se pueda consultar y preguntar al profesional, a lo mejor de enfermería o al profesional médico en ese momento. Siempre cuando existen a lo mejor secreciones hay que siempre pensar en humedecerlas y revisar de manera suave, que para poder ir retirándolas, y siempre de poder secar, pero secar así, ¿verdad? Siempre como con palmaditas, no frotando, porque al frotar puede ser que uno puede ocasionar alguna lastimadura sobre esta piel, una piel que, vuelvo a repetir, es una piel frágil, es una piel en donde a lo mejor se encuentran ya a lo mejor deshidratación, o a lo mejor hay que humectarla. Tal vez se pueden llegar a encontrar algún tipo de lunar, algunos sobresaliendo, y entonces esto también hay que tener en cuenta y revisar muy bien qué es lo que podemos encontrar en esta piel, ¿verdad? Aquí en esta filmina lo que pueden observar también es este lavado de manos. Por eso es importante que si la persona puede realizarlo, que lo pueda hacer, y uno colaborar, uno ayudar, ¿no es cierto? O asistir en el momento que lo necesite. También cuando llegamos al momento de lavar los pies, sería la misma instancia que lavamos muchas veces las manos. También prestar atención interdigitalmente por el tema de los hongos, cepillar las uñas si es que fuera necesario, ¿verdad? Y por supuesto en esto siempre tener la precaución de ver las recomendaciones del podólogo o del profesional médico que lo esté atendiendo a la persona. Muchas veces entendemos que debemos de ayudar a la persona para que emplee cualquier tipo de elemento higiénico que desee, ¿no es cierto? Y que se ponga una ropa totalmente limpia, que si tiene a lo mejor un suero porque está internado en domicilio o en alguna otra instancia que uno vaya a asistir, también revisar la manera en la que se va a retirar la vestimenta. Siempre primero se tiene que retirar, digamos, la parte del suero y luego la otra parte, el brazo que no tiene colocado el suero, ¿verdad? O esa vía periférica.
Cuando uno realiza el tendido de cama, siempre se tiene que ayudar a la persona a colocarse, ubicarse en una posición cómoda. Recordamos aquí el momento cuando hablamos de que no tiene que haber arrugas en la cama ni cuerpos extraños, que tiene que estar cómodo o más liviano en la zona de los pies, ¿verdad? Si utiliza almohadas, qué almohadas usa. Tiene que ser un momento de bienestar y de relax para esta persona. Cuando hablamos de las posiciones, una de las posiciones que tenemos es la de decúbito supino, y volvemos a hablar acerca de estas posiciones que tenemos que tener cuidado, que habla de la cabeza, el omóplato, codo, sacro y talones. Cuando hablo de una posición de lado lateral o de costado, también tengo que tener en cuenta esta posición en la zona de la oreja, el hombro, costillas, cadera, rodilla y tobillos. Y cuando hablo de una posición de cúbito prono, que sería boca abajo, también tengo que tener cuidado en la frente, senos, genitales, rodilla y dedo de los pies. Son los lugares, como hablamos anteriormente en la clase anterior, que debo siempre de estar cuidando y remarcando para que no llegue, digamos, a producirse ninguna úlcera por presión específicamente. Cuando uno habla acerca en referencia del lavado del cabello en la cama, bueno, generalmente los elementos son de los que ya hablamos anteriormente, pero aquí tenemos que tener en cuenta la posición, ¿sí?, de la persona. Como ustedes pueden ver en la figura, generalmente se recuesta la persona sobre una de las orillas de la cama. Generalmente se entiende que vamos a tener barandas colocadas en esta cama, o generalmente que este procedimiento lo hacemos con alguien. Muchas veces si la persona está postrada, que no tiene movimiento en ninguno de sus miembros inferiores o superiores, generalmente lo aconsejable es hacerlo a lo mejor con algún familiar o con otra persona. Si la persona tiene algo de movilidad, muchas veces lo podemos realizar solos, no habría inconveniente. Por eso digo que es muy particular de cada situación y de cada persona en cómo se encuentre. En este caso, la persona puede recostarse hacia uno de los laterales de la cama. Entonces uno le coloca por debajo una salea o un impermeable, cosa de no mojar el resto de la cama. Le coloca sobre una silla, una palangana generalmente, la silla a lo mejor que tenga un poquito más de altura, y en ese caso uno puede realizar el lavado de cabeza normalmente como lo hace como cualquier persona. Ahora, si a lo mejor también la persona tiene el cabello corto y no tiene demasiado cabello, también se puede realizar colocando el impermeable y a lo mejor no utilizando tanta cantidad de agua como se necesita en este caso, ¿no es cierto? Entonces siempre uno tiene que situarse en el lugar, en la persona, y cuáles son las características particulares de esta. Muchas veces podemos colocar también como un rollito por debajo de los hombros para que quede la cabeza a lo mejor un poquito más debajo, y de esa manera poder hacer para que el agua, digamos, corra, ¿no es cierto?, por gravedad. Entonces tenemos que tener en cuenta la situación en la que se encuentra la persona y cómo podemos realizar este baño, este lavado de cabello. Generalmente cuando se hace el baño completo se le dice que es también con el cabello, sino generalmente se hace un baño parcial en alguna de las partes del cuerpo que más lo necesite. Todo depende, por eso siempre decimos, de la persona a la que estemos asistiendo y que nosotros conocemos.
Muchas veces también hay que tener precaución cuando hacemos el lavado del cabello, que usemos la yema de los dedos, no la parte de las uñas, porque también puede ser que como vemos la piel también en el resto del cuerpo, el cuero cabelludo, también podemos encontrar alguna situación que hace a que podamos tener alguna lastimadura, ¿no es cierto? Así que bueno, siempre es secar, siempre el secado. En general tenemos que ver de secarlo con un secador que no mantenga el pelo mucho tiempo mojado. Revisar siempre el tema de la almohada, de colocarla en la almohada generalmente posterior al lavado y que se sienta cómoda o cómodo y que podamos nuevamente elevar a la posición real que estaba anteriormente, ¿no? Generalmente se encuentra en una posición de semifowler o fowler que tiene que ver a 45 o a 90 grados, todo depende en la situación o la patología tal vez que está atravesando esta persona. Siempre entendemos que un baño en cama es porque la persona no se puede levantar, no se puede incorporar y no la podemos llevar al baño a realizar esta higiene, ¿verdad? Entonces es una situación particular y diferente también, ¿verdad? Bueno, esta figura también, esta placa es para recordar lo mismo que hemos estado hablando anteriormente y para que vean que también pueden encontrar algún recipiente de esta manera para que puedan utilizarlo también. Y aquí les habla de que pueden utilizar tapones para los oídos en caso de que tengan alguna dificultad o que usen algún audífono o alguna situación, entonces podemos utilizar unos taponcitos para que no corramos el riesgo de que se mojen los oídos, ¿verdad? Otro de los ítems que tenemos y las características del baño es la colocación de la chata. Generalmente es algo aparentemente simple, pero generalmente cuando se realiza las primeras veces, puede ser que exista algún tipo de dificultad. Y muchas veces eso tiene que ver con la persona, con la movilidad que tenga o no la persona, con el tamaño también. Entonces, bueno, primero que nada es conocer al elemento, generalmente es de fácil agarre, tiene una capacidad de 2 litros, es de una base plana y generalmente tiene esta orientación porque es antiderrame. Ustedes pueden ver una figura aquí. Esta otra figura es la manera a lo mejor de lateralizar a la persona, colocarla, presentarla, digamos, ¿no es cierto? A la chata y luego cuando se gira queda correctamente ubicada. Siempre tenemos que pensar que se coloca siempre de abajo, por entre los muslos, hacia arriba y siempre y cuando la persona pueda ayudar, ¿no es cierto?, levantando. Si no puede ayudar levantando, generalmente se coloca de lateral y se va procediendo de la misma manera, ¿no es cierto? Siempre hay que tener mucho cuidado, no rozar ni lastimar la piel, ¿verdad? Y todos los elementos que se utilicen tienen que ser lavados y desinfectados cada vez que se utilicen porque estamos hablando de eliminación, tanto eliminación de la micción de orina o de defecación que puede ser por materia fecal. Entonces, sí o sí se debe tener en estos recaudos en este momento, ¿no es cierto? Otra de las cosas que le traigo acá a consideración, a lo mejor alguien tal vez lo ha visto o que sepan que existen, que son como estas bolsas colectoras que se colocan, entonces directamente ya después son descartables y se tiran. Generalmente es para otro tipo, a lo mejor no para líquidos, sino a lo mejor para algún otro tipo de residuo o de materia fecal o para que se considere y que se tenga en cuenta. Tal vez alguien ya lo está trabajando, pero si no, para que sepan que también se pueden encontrar. Cuando nosotros hablamos también acerca del cambio del pañal. Nosotros cuando estamos haciendo el baño, salvo que sea una higiene perineal,
muchas veces vamos a utilizar, que es la última parte que nosotros realizamos del baño, en un adulto postrado, tenemos que revisar generalmente que se haga con 2 personas, como venimos trabajando, de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no es cierto? Si puede o no la persona movilizarse o si realmente necesita, vamos a necesitar de alguien. Entonces veremos en qué momento y cuándo vamos a realizar este higiene o este baño completo que incorpora también esta última parte perineal. Siempre tener en cuenta todos los elementos, siempre va a ser realizando una lateralización primero para poder colocar correctamente la chata, realizar el lavado de la zona perfectamente, luego secar, colocar, si hay que colocar alguna crema tópica o algo que esté prescripto ya por el profesional o por el dermatólogo, y luego sí se va a colocar el pañal de la manera correcta. Sabemos que existen distintos tipos también de pañales. Hay pañales que son simples y hay otros que son de mayor absorción. Estos de mayor absorción generalmente se pueden dejar por más tiempo, que tiene que ver con a lo mejor alguna incontinencia orinal o fecal. Entonces tenemos que revisar y ir viendo cómo se encuentra según la cantidad de horas que necesite esta persona, si no tiene por supuesto una sonda vesical. Y también tengo que ver la manera de poder desechar estos pañales, ¿no es cierto? Estos pañales que tienen un residuo que es orgánico, entonces deberíamos de tener específicamente en bolsas rojas, colocarlas para poder después poder eliminarlas o cuando pasen a retirarlas específicamente que estén identificadas, ¿no es cierto? Y aquí hay algo muy particular que creo que no debemos de olvidarnos, que habla acerca del respeto por la intimidad física, ¿verdad? Generalmente el baño es un momento también, a veces se considera como algo mecánico, como un hábito diario o a lo mejor de algún día de la semana, pero tenemos que entender que es el cuerpo del otro y que puede representar una pérdida totalmente de intimidad y puede tener vergüenza, sentimientos de pudor. Siempre recuerden que tenemos que pensar en esa comunicación, ¿no es cierto? Para poder tener esa confianza, porque a veces si uno no tiene ese consentimiento, aunque no me lo tenga que firmar, pero sí un acuerdo de palabra en el que vamos a hablar y que voy a comunicarle qué es lo que vamos a hacer, cómo está programado el día, qué es lo que vamos a llevar a cabo hoy. Entonces es fundamental que la persona sepa y esté anticipadamente sabiendo qué es lo que se va a realizar, como por ejemplo un baño en este caso. También puede ocurrir que a veces sea difícil ayudar a la persona y que se llegue a producir situaciones violentas, ¿verdad? Como que no quiera hacerlo delante de personas extrañas, que así lo considera, o a lo mejor de otro género también, o si bien tiene sentimientos de incomodidad, de vergüenza y de rechazo, también se puede ver, ¿no? Y estas placas, entonces, como ya llegando al final, lo que les voy a dejar es para que ustedes después también lo puedan ver para que no sea tan extensa la clase, donde les dejo el orden del lavado, como debe ser cara, cuello, tronco y brazos, piernas y pies, que hablamos, y luego la zona genital, cómo sería la técnica de lavado, fomentar la autonomía siempre, el baño en cama con dependencia total, cómo sería la técnica, ¿no es cierto? Que estamos ya hablándolo, simplemente es un resumen para que ustedes tal vez lo puedan leer más fácilmente. Y bueno, y también tener en cuenta siempre el secado, ¿no es cierto? De no frotar para no dañar la piel, la tensión de los pliegues, en qué espacios y qué lugares, como hablamos anteriormente. Y también hay que hablar de un cuidado post baño y el manejo a veces de alguna situación difícil que se pueda presentar, como comentábamos recién. La hidratación de la piel,
Siempre hay un momento de conexión y de poder revisar cómo se encuentra la piel. En el vestido, siempre ayudar a vestirse con ropa limpia y cómoda. ¿Y qué hacer si la persona se niega a bañarse? No forzar, ¿verdad? Se puede a veces con esto generar más resistencia y miedo. Entonces uno lo que debería de hacer es indagar la causa. ¿Por qué? Porque siente frío, porque tiene miedo a caerse, porque siente dolor, porque le da vergüenza. Muchas veces es importante poder indagar o interrogar por qué le está sucediendo o no quiere bañarse. Otra alternativa también a veces es entender, decirle que uno entiende, que no le guste bañarse, ¿no es cierto? Pero a lo mejor también dejarle algún interrogante que diga, ¿qué te parece si hoy nos lavamos bien con la esponja en la silla? ¿No es cierto? Como alguna pregunta que pueda hacer a que una alternativa, ¿verdad? Crear una experiencia agradable, tal vez poner música que a lo mejor le gusta a la persona, ¿no es cierto? Usar algunos productos con olores agradables, cosa que sea también este momento del baño, como hablamos, un momento de bienestar, un momento en que pueda disfrutar también de esta higiene y que no sea un momento a lo mejor de frustración o de enojo. Ahora, bueno, les invito a este momento que es para leer algunos casos que les he preparado, algunos casos en donde en grupo se puedan discutir cuáles serían para ustedes las mejores maneras de abordar cada situación y que entiendan que este objetivo de esta actividad no es encontrar una única respuesta correcta, sino que se puedan compartir distintas estrategias y que se aprenda de las experiencias de todas y todas. Bueno, les agradezco por poder escuchar y por supuesto que nos encontramos en la próxima clase y seguimos compartiendo este hermoso curso de diálogos y de aprendizaje común.